Nos encontramos en el Tribunal Constitucional para sostener una interesante entrevista con el presidente juez del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un verdadero placer para mí comparecer a este programa. En este programa especial que tenemos sobre el Día de la Constitución Dominicana, y no podía faltar esta entrevista con usted, con quien hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución Dominicana, desde su historia hasta cómo nos encontramos en el día de hoy. Con mucho gusto. Me gustaría empezar hablando, para que tengamos una definición más acabada, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la norma fundamental que sustenta la creación de un Estado. Está constituida por tres partes. Una primera que se llama la parte orgánica, que es donde se organizan los poderes del Estado. Sí. Una segunda parte, que es la parte dogmática, donde están todos los derechos y libertades fundamentales. Y una tercera parte, normalmente, que se refiere a la reforma de la Constitución. Claro. Es la ley de leyes, es la ley suprema del ordenamiento jurídico de un país. Es la carta de navegación de la nación dominicana estructurada como Estado libre y soberano. ¿Por qué se le dice Carta Magna también? Viene de la Carta Magna inglesa del año de 1215, donde empezó a hablarse de aquellos derechos que podían tener los ciudadanos con relación a la monarquía absoluta que reinaba en Inglaterra en ese momento y durante muchos años, hasta la Revolución Feliz del año de 1688. Ok. ¿Cuál es la importancia entonces de que celebremos este Día de la Constitución? Es fundamental, porque el acta de nacimiento del Estado Dominicano, así como las ciudadanas y los ciudadanos tienen un acta de nacimiento, Claro. el Estado Dominicano tiene un acta de nacimiento, que es la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844. Muy bien. Y eso es fundamental para que la vida institucional de la República Dominicana, a partir de ese momento, pudiese transitar en búsqueda de lo que se llama el Estado de Derecho. Esa Constitución tuvo 211 artículos. Desafortunadamente, en ella tuvimos el artículo 210, que fue la obra maligna de Pedro Santana, Sí. que permitió la instauración del totalitarismo en la República Dominicana desde el mismo nacimiento de este país, Claro. como un país libre y soberano. Y eso, desafortunadamente, al establecer la irresponsabilidad del presidente de la República mientras durase la guerra y no se firmara la paz con Haití, Sí. permitió el fusilamiento de patriotas verdaderamente impregnados de un espíritu dominicanista, como lo fueron María Trinidad Sánchez, que fue fusilada el 27 de febrero del año de 1845. Esa fue la celebración del primer aniversario de la independencia nacional, Wow. ese crimen horrendo. Como también posteriormente fueron asesinados el general José Joaquín Puello, héroe de la Estrelleta, la batalla de la Estrelleta, Sí. su hermano Gavino Puello, como fue fusilado el general Antonio Duvergé y su hijo Daniel. Antonio Duvergé, como diría el presidente Balaguer en un libro, el centinela de la frontera, la espada más refulgente de la lucha de la independencia dominicana. De manera que esa Constitución, que tenía un espíritu liberal, fue manchada por Pedro Santana al introducirle abruptamente el artículo 210. Qué bueno que usted toque ese tema, porque sí quería hablarle sobre esa Constitución del 6 de noviembre. Y bueno, muchos dicen que la verdadera Constitución es la de Moca, dicen algunos historiadores. Hay como un encuentro de ideas en esa parte. ¿Cuál es la Constitución entonces? Porque hablábamos con el alcalde de San Cristóbal y él dice que la Constitución es la del 6 de noviembre firmada en San Cristóbal y que la de Moca sería una reforma. Bueno, en realidad la primera Constitución que tuvo la República Dominicana, la madre de todas las constituciones que hemos tenido, fue la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Okay. La reforma de Moca de 1858 es la reforma más liberal que se produjo a la Constitución del año de 1844. Son cosas distintas, pero no es que una es, digamos, la que elimina a la otra, todo lo contrario.
esa reforma de Moca de 1858, que fue hecha por santiaguenses, se firmó en Moca, pero fueron los santiaguenses los que inspiraron esa constitución. Evidentemente es la más liberal hasta el momento en que surge y creó paradigmas importantes para el liberalismo político e institucional de la República Dominicana. Claro. Pero nada que ver, son dos cosas distintas. La primera constitución, la constitución primigenia, la constitución primada de la República Dominicana es la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre del año de 1844. Esa constitución que abarca todos los pensamientos de Juan Pablo Duarte, todo ese sentimiento, su insignia se encuentra en esa constitución. ¿Podemos decir que en el día de hoy la constitución que tenemos hoy en día se parece a ese sueño que tenía Juan Pablo Duarte? Vayamos por partes. La constitución del año de 1844 no es la constitución de Juan Pablo Duarte. Okay. Esa constitución tiene algunas ideas del pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Exacto. Pero no es la de Duarte. Si hubiese sido la de Duarte, no tiene el famoso artículo 210. Sí. Además, Duarte no se encontraba en la República Dominicana. No. Ya Duarte, desafortunadamente, había sido declarado traidor por Pedro Santana en esas ingratitudes de la historia, lo que ha pesado mucho en la historia política y democrática de la República Dominicana. Sí. Y como consecuencia, ahí no está el pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Okay. Juan Pablo Duarte, a quien el tribunal declaró el primer constitucionalista de la República Dominicana, ciertamente, él creó un proyecto y escribió un proyecto de ley fundamental para la República Dominicana. Pero eso no fue lo que se aprobó. Okay. Y claro, el pensamiento democrático de Juan Pablo Duarte no lo tenía ninguno de sus compañeros, ni de la Trinitaria, ni de los otros que se sumaron al proceso de independencia. Muchos de ellos no creían en la independencia permanente de la República Dominicana. Santana no creía en eso. No. Santana lo que creía era que teníamos que separarnos de Haití, pero él no creía en la viabilidad permanente de la independencia, en la autonomía de la República de nuestro país, de la independencia de la República Dominicana y de la soberanía dominicana. Entonces, evidentemente, no fueron las ideas de Duarte y eso se ha mantenido, ese proyecto de ley fundamental que muy pocos dominicanos conocen y que el Tribunal Constitucional se ha encargado de difundir en la medida de lo posible, porque demostró Duarte que tenía un conocimiento acabado de lo que eran los factores democráticos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer artículo de esa constitución, de ese proyecto de ley fundamental de Duarte? Dice, la ley es la regla a la que deben acomodar sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. El primer artículo era el principio de la legalidad de los gobernantes, pero los gobernados también tenían que someterse a la ley. ¿Qué otra cosa tiene un impacto innovador en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte? Que crea el poder municipal como primer poder del Estado. Eso se recoge en dos constituciones que surgen después de la Restauración. La Constitución de 1865 y la Constitución de 1866. Entonces, en ese proyecto de Duarte dice, ¿cuáles son los poderes del Estado? El poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y, por último, el poder ejecutivo. Entonces, evidentemente, Duarte tenía unas ideas democráticas muy avanzadas que eran producto de sus viajes por Europa, de la lectura y del conocimiento singular que tenía Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte sabía inglés, francés, latín, español, alemán. Era un hombre fuera de serie. El país no ha tenido un hombre como Juan Pablo Duarte y sobre todo hay que colocarlo en esa época. Era prácticamente un autodidacta reforzado por enseñanza de sus maestros en la República Dominicana. Claro. Entonces podemos decir que esa constitución de ese momento se parece a la de ahora. ¿En qué momento nos encontramos ahora en materia constitucional? Bueno, después de la Constitución de Moca de 1858, nosotros tuvimos múltiples constituciones. Nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces, o si usted quiere, hemos tenido 40 constituciones. Wow. 1 más 39 son 40. Se puede decir una reformada 39 veces o 40 constituciones.
Ahora, hemos tenido diversas constituciones importantes. Yo diría que una de las más importantes fue la Constitución del 29 de abril del año de 1963, Okay. la Constitución del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Esa Constitución fue la primera Constitución post-trujillista y fue la primera Constitución social. Todas las otras hacían énfasis en los derechos civiles y políticos, derechos individuales, pero esta Constitución hace énfasis en los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, esa Constitución dice que la República Dominicana se fundamenta esencialmente en el trabajo, no en el capital, porque los dos factores fundamentales de la producción son capital y trabajo. Claro. Y esa Constitución dice que se fundamenta esencialmente en el trabajo. Ese era un poco el espíritu de la Constitución italiana del año de 1947. Pero además, esa Constitución del año de 1963 elimina la diferencia entre los hijos. En esa época los oficiales del Estado Civil ponían hijo natural reconocido, hijo natural, sí. no sé qué, hijo legítimo. Esa Constitución prohíbe la diferencia. Claro. Todos los hijos son iguales en dignidad y derechos. Pero esa Constitución también elimina la propiedad excesiva de la tierra, lo que se llama el latifundio, grandes extensiones de terreno. Pero elimina también el minifundio, que eran pequeñas extensiones de terreno que ni siquiera daban para la subsistencia de la familia. Esa Constitución erige al magisterio en una función pública. Esa Constitución establece que si un particular se beneficia exclusivamente de una obra del Estado que tiene un mayor valor, tiene que darle al Estado, devolverle al Estado una parte de la plusvalía que adquirió. Claro. Le explico eso. Supóngase una tierra baldía árida en las profundidades de Guayubín, para decir algo, la querida tierra de Guayubín. No hay nada ahí. El Estado construye un canal de riego y de pronto, con la construcción de ese canal de riego, esa tierra que costaba 5 pesos el metro pasa a costar 200 pesos el metro. Hay un mayor valor. ¿Cómo adquirió esa tierra ese mayor valor para su propietario? No por la obra del propietario, sino por la obra del Estado que ha hecho el canal. En consecuencia, el propietario tenía que darle una parte del mayor valor que había adquirido la tierra. Para yo decirle algunas de las cosas que establecía la Constitución del año de 1963, que fue la primera que habló del rol importante del Estado en materia turística. Cuando dijo, se declara zona de turismo la bahía de Samaná. Una cosa extraordinaria. El profesor Juan Bosch tuvo un gran cariño por Samaná. Además, Samaná es la más hermosa bahía del mundo. Así es. Todavía nadie discute eso y en este momento hay un proceso, digamos, en que el Estado Dominicano va a hacer inversiones cuantiosas, unos 4.000 millones de pesos para convertir a lo más hermoso del país en un lugar más digno para recibir turistas nacionales y extranjeros. De manera que esa Constitución del año de 1963 fue tan importante. Tiene otras conquistas, yo tampoco voy a cansar a los amigos televidentes con una enumeración total. Pero esa Constitución fue tan importante que es la única Constitución del mundo que trajo como consecuencia que un grupo de hombres, de mujeres y niños, con las armas en la mano, derramando sudor, sangre y lágrimas, la defendiesen y pidiesen de nuevo su vigencia en la República Dominicana. Usted debe saber que esa Constitución del 29 de abril duró solamente 5 meses, porque el 25 de septiembre del año de 1963 se dio un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Bosch y se abrogó la Constitución. Entonces, el 24 de abril del año de 1965, la Revolución de Abril, que se convierte en una guerra patria. ¿Qué significa eso? Que el pueblo pedía el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, es decir, que el presidente Bosch volviese a ser presidente y terminara su periodo, pero al mismo tiempo la vigencia nuevamente de la Constitución del año de 1963. Por eso yo no me cansaré
nunca de decir que la Constitución de abril del año de 1963 fue el producto, fue lo que produjo la más hermosa revolución de América. Sí. Esa revolución no fue para tumbar un tirano, para terminar con una dictadura, por un cambio social, por un enfrentamiento popular, sino con esa mística. Ahora bien, la más completa, la más avanzada de la historia dominicana es la Constitución del 26 de enero de 2010, porque esa Constitución es heredera de las glorias de la Constitución del 63, sí, pero crea el Estado social y democrático de derecho, robustece los derechos fundamentales y crea las garantías para que los ciudadanos puedan hacer realidad sus derechos. No hay derechos sin garantía. Si a usted le dicen, yo tengo derecho a libre tránsito entre Sánchez y Samaná, pero sucede que entre Sánchez y Samaná no hay carretera, y además si hubiese carretera entre Sánchez y Samaná, usted no puede transitar porque está llena de Claro. tigres, de leones, de cocodrilos, de todo. Entonces, ¿qué derecho usted tiene? Usted Sí. no tiene ninguno. Entonces, la grandeza de la Constitución del 26 de enero de 2010, primero, que fue el producto de una consulta popular, la única que se ha hecho en la historia dominicana. Todos los municipios, todo el mundo opinó, sacerdotes, monjas, abogados, peloteros, políticos, misioneros, estudiantes, amas de casa, todos opinaron, profesionales, todos opinaron. Y segundo, repito, tiene derechos, 4 categorías de derechos: derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos deportivos y culturales, derechos colectivos y medioambientales. Eso es único en la historia de la República Dominicana. Pero además tiene todas las garantías que le permiten al ciudadano reclamar que se cumpla con eso. sí. Y uno de los logros fundamentales de esa Constitución es que se creó el defensor de la Constitución. Sí. ¿Quién defiende a la Constitución? La Constitución no tenía defensor, No. y entonces el Tribunal Constitucional es el defensor de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que existirá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, Sí. la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Bueno, pues muchas gracias, don Milton Rey Guevara. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cómo no, ha sido un placer. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.